Mauro, muy buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Muy buenas tardes. Como siempre, para nosotros es un placer estar aquí con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy con un tema sumamente interesante que lo traemos con todo el amor y con todo el cariño para ustedes, que es la osteoporosis. Para eso tengo a mi derecha al médico internista, el doctor Óscar Emilio Díaz. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que nos acompañes en la tarde del día de hoy. Buenas tardes, Óscar David. Buenas tardes a todos. Para mí nuevamente es un gusto estar aquí en Tardes del Sol, en este espacio que está dedicado para la educación en salud preventiva. Muy bien, es de reconocer, querido doctor y queridos televidentes, de que la osteoporosis es una de esas enfermedades que más afecta a las mujeres. De hecho, las estadísticas son contundentes. De 10 mujeres por encima de los 50 años, 3 tienen osteopenia y de ellas un porcentaje muy alto van a tender hacia la fractura de cadera o fractura, digamos, en las vértebras. Es por eso que en el tema del día de hoy es un tema que a ti te debe de importar, porque muy seguramente puedes tener a tu mamá, a tu abuelita, o tú puedes estar por encima de los 50 años, entonces hoy estés muy atenta porque no solamente te vamos a hablar de la enfermedad, sino que lo que más nos gusta es darte soluciones para que tú tengas herramientas en casa. Entonces, para hacer esta introducción, lo primero que queremos decirles es que la densitometría ósea es el examen ideal que se toma después de la menopausia para detectar o no esta enfermedad. Entonces, normalmente allí cuando nos llevan al centro médico o al consultorio, este diagnóstico dice osteopenia u osteoporosis. Entonces vamos a aprovechar al doctor Óscar Emilio Díaz para que nos expliques qué es una osteopenia y qué es una osteoporosis. Muy bien. Entonces, lo importante aquí es decirle a todos que osteoporosis no es algo normal, porque es que en algunas situaciones llegan los pacientes diciendo, no, es que estoy más viejito, entonces ahora tengo osteoporosis y eso es algo normal asociado a la edad. No, la osteoporosis es una enfermedad sistémica, progresiva, sistémica, generalizada y progresiva de los huesos. Como ustedes pueden ver en la imagen, observan una microfotografía del hueso normal y una microfotografía del hueso osteoporótico. Y hay una gran diferencia. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay disminución de la densitometría o de la densidad mineral ósea, pero también hay una alteración en la microarquitectura del hueso, como pueden ustedes ver en la imagen. En osteoporosis, el hueso, además de ser más débil, en su organización también va a tener una alteración para resistir los trajines del día. Muy bien, como vemos en la gráfica, vemos dos tipos de huesos, un hueso normal y otro hueso con osteoporosis. Es de resaltar que son más frecuentes las mujeres que sufren de esta enfermedad. Son más las mujeres que les dan la famosa osteoporosis y peor aún, que tienen riesgo para fracturarse. Por eso yo les suelo decir a mis pacientes que prohibido caerse. Cuando estás por encima de los 60, 70 años y ya te hemos hecho un diagnóstico de osteoporosis, tienes que tener mucho cuidado con las caídas. De hecho, para uno enfermarse necesita 3 cosas. Primero, comer mal. Segundo, envejecer. Y tercero, accidentarse. Es por eso que es sumamente importante tener zapatos antideslizantes, mucho cuidado pues cuando te vas a bañar, al deslizarse. Aquí es donde muchas de las adultas mayores suelen fracturarse y cuando llegan a la cama y se postran en cama, pues vienen otras enfermedades que conllevan la postración. En ese orden de ideas, doctor Óscar Emilio, ¿cuáles son los factores de riesgo que puede tener el televidente, la mujer que nos está viendo en este momento, para sufrir de la osteoporosis y por qué no de fracturas a mediano y corto plazo? Bueno, entonces hay muchos factores de riesgo, la mayoría están ya evaluados por el método científico y tienen una relación con la osteoporosis y muchos de ellos también relación con la disminución de la densidad mineral ósea. Pero hay unos que son independientes, por ejemplo la edad. La edad es significativo, es un factor de riesgo significativo e incluso independiente de la densidad mineral ósea. Ya les explico qué quiere decir esto. El índice de masa corporal también es un factor independiente. La fractura previa es un factor de riesgo muy importante para reconocer significativamente cuando la fractura previa es vertebral. Los antecedentes familiares, que en este caso es de los padres, es mucho más significativo cuando es fractura de cadera en los padres. El tratamiento actual con glucocorticoides, es decir, la prednisolona o la dexametasona o inmunosupresores de este tipo. El tabaquismo,
el consumo de alcohol, y en esto hay unos estándares de riesgo y su relación. Y hay unas causas secundarias de osteoporosis que se incluyen en estas enfermedades como la artritis reumatoide, el hipogonadismo, que es una disminución de la producción de la testosterona en los hombres, en las mujeres la posmenopausia, la inmovilidad prolongada de aquellos pacientes que sufren alteraciones neurológicas o musculares en donde no pueden desarrollar sus actividades de la vida diaria, trasplantes de órgano en donde se utilizan medicamentos inmunosupresores, diabetes mellitus tipo 1, hipertiroidismo en donde se aumentan los niveles de las hormonas tiroideas, enfermedades gastrointestinales de tipo inflamatorio, enfermedad crónica del hígado como la cirrosis hepática y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC. Esto daría por entendido, y viendo la gráfica, si encontramos una mujer por encima de los 50 años que de hecho está baja de peso, además de que está baja de peso, es fumadora, de vez en cuando toma alcohol, tendría más riesgo para la osteoporosis. Es decir que en teoría las gorditas tendrían huesos más fuertes que una mujer delgada. No, ya hablamos en un programa previo que la obesidad es una enfermedad. Y hay pacientes que por su obesidad los lleva a una condición de riesgo que es la sarcopenia o la disminución del tejido muscular asociado a la obesidad. Este aumento del peso y la pérdida de la movilidad pueden ocasionar osteoporosis, daños en el tejido mineral óseo y llevarlos a fracturas. Y es mucho más difícil incluso en estos pacientes recuperarlas de este estado. En nuestra consulta, Oscar, nosotros vemos pacientes característicos porque vemos señoras de 64 años que han tenido una fractura en la muñeca, ¿cierto? Y no tienen diagnóstico de osteoporosis, no están en tratamiento, no tienen las recomendaciones básicas para prevenir y mejorar su estado de óseo o de calidad ósea. Y hay otros pacientes que tienen los factores de riesgo que acabamos de nombrar. Nosotros utilizamos el término de probabilidad pretest, y es que debemos agrupar estos factores de riesgo para que realizando la densitometría o el examen diagnóstico sea mucho más exacto, más específico. Aquí vemos en esta imagen las fracturas más frecuentes asociadas a la osteoporosis. Podemos observar en la imagen 1 la fractura de cadera, ¿cierto? En la imagen 2 la fractura de la muñeca y en la imagen 3 una fractura característica que es en las vértebras y que podría explicar la disminución de la estatura con respecto a la edad en aquellos pacientes que van perdiendo el eje de la columna vertebral y entonces se van tornando un poquito gibosas y llegan a tu consulta cada vez más bajitas. Es porque la fractura de la osteoporosis en las vértebras es una fractura colapsante, como pueden ver en las imágenes, en forma de cuña. Y esto explicaría la disminución del tamaño. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta en la consulta que ha disminuido el tamaño en el paciente, ya es tarde. Ya es tarde. Y es que a eso vamos a explicar en este programa, que la osteoporosis se debería prevenir, no curar. Para que sea significativo. Y esto es lo más bonito de la entrevista del día de hoy, porque ya hemos hablado sobre todo lo que tiene que ver con la parte médica, con la definición, con el problema. Ahorita hablemos de la solución, que es algo realmente importante, porque cuando traemos a colación un tema de alta envergadura como es la osteoporosis, también nos interesa hablar de soluciones. En ese orden de ideas, doctor Oscar Emilio, desde la medicina interna, ¿cuáles son las terapias farmacológicas alternativas que tiene la medicina para tratar un paciente con osteoporosis? Muy bien, tú me preguntaste al principio sobre la diferencia entre osteopenia y osteoporosis y es una pregunta muy frecuente en la consulta. En realidad la diferencia es un punto de corte que pone la densitometría ósea, que en nuestro medio es el examen estándar, ¿cierto? Es el examen que se ha estudiado y es el examen estándar. Aquí, dependiendo de los resultados, hay un punto de corte y la relación es un continuum, en realidad. Mira lo que es significativo. De cada 10 pacientes que se fracturan de cadera, 3 de ellas no tenían osteoporosis, tenían osteopenia. Entonces, cuando hablamos de un continuum, ¿cierto?, histórico dentro de la enfermedad, tenemos que hablar que la prevención comienza en la juventud, en la niñez. ¿Y cómo? Con una nutrición adecuada, con un buen balance de los nutrientes que nos van a aportar el calcio. El ejercicio es adecuado, sobre todo en la calidad del ejercicio que hagamos. No todos los ejercicios son significativos para prevenir o mejorar el estado óseo.
Hay unos ejercicios que son generalmente los ejercicios con microsaltos, el trotar, el realizar aeróbicos con actividad sobre las pesas en los músculos, que nos van a fortalecer los músculos, el aparato locomotor, y que cuando realizan el impacto sobre el hueso lo van a estimular para que se regenere, para que produzca más tejido óseo. Entonces el ejercicio, la nutrición adecuada con alimentos ricos en calcio. Y cuando tenemos un punto de corte en donde se sobrepasa la osteopenia, el estado de osteoporosis, o el paciente tiene unos factores de riesgo significativos, nosotros tenemos que tratar rápido, y ahí es cuando vienen los suplementos de calcio, la vitamina D y los medicamentos que utilizamos como el alendronato o diversos. Bueno, aquí vienen 3 datos valiosísimos que nos ha dicho el doctor Oscar Emilio como para redundar el concepto. Eso da por entendido que actividades físicas como la natación y la bicicleta realmente no son grandes fortalecedores del hueso. Son los que generan microsaltos, como él lo decía, como la actividad en pesas, el trote suave. Hay que reconocer también de que el sol, entre las 8 y 9 de la mañana, cuando el sol golpea la piel, se produce la vitamina D por la parte de la piel. Esta va y coge el calcio que tú has consumido en tus alimentos y lo lleva a los huesos. Es por eso que es sumamente importante que la actividad física la hagas en un horario donde el sol golpee, no perpendicular, sino diagonal con tu cuerpo, y esto ayuda a la producción de vitamina D y por ende a la absorción adecuada del calcio. Si nos vamos a hablar sobre medicina nutricional y qué alimentos son ricos en calcio, pues yo les tengo muy buenas noticias. Todos sabemos de que la leche es un buen alimento y bueno, desde el punto de vista nutritivo aporta 250 miligramos de calcio en 250 mililitros. Aporta 250 miligramos de calcio, pero hay otras opciones naturales, como por ejemplo la leche de almendras. La leche de almendras aporta 375 miligramos de calcio y esto es una muy buena opción. El ajonjolí es uno de los alimentos que más calcio tienen, 975 miligramos en 4 cucharadas, es decir que tú puedes coger 4 cucharadas de ajonjolí tostado, lo pones en la licuadora y lo licúas en 2 vasos de agua y ahí tienes un alimento altamente rico en calcio y no es una bebida láctea. También otro alimento que tiene mucho calcio son los garbanzos. El consumo de garbanzo es sumamente medicinal, aporta más o menos 250 miligramos de calcio por 100 gramos de garbanzos, y es por eso de que es una excelente opción natural y terapéutica para todas las personas que tienen osteoporosis. Entonces, a comer más garbanzo, a consumir más leches vegetales como la leche de quinoa, amaranto, la leche vegetal de ajonjolí, la leche de almendras, la actividad física, todo eso hace prevención de la enfermedad. Cuando hablábamos del ejercicio, ¿por qué la natación y lo que es el tema de la natación y la bicicleta, por qué no son ideales para fortalecer los huesos? Bueno, hay diversos estudios y hay metaanálisis que revisan en la literatura los diversos ejercicios que pueden realizar las personas y compararlos con los resultados en densidad mineral ósea, es decir, la densitometría y el riesgo de fracturas. Lo que demuestran los estudios es que los ejercicios que producen un microtrauma, ¿cierto? O un esfuerzo en el sostenimiento del hueso van a estimular a las células que producen o regeneran ese hueso a que produzcan mucho más mineral óseo. Aquellos ejercicios que son un poco más livianos por flotación o que son cardiovasculares, en donde no hay un cambio en el esfuerzo ni sucede un microtrauma, no van a estimular estos receptores para regenerar el hueso. Y esto depende mucho también de las hormonas, de los receptores hormonales. Bueno, muy bien. Y para concluir, doctor Oscar Emilio, ¿por qué es importante hablar sobre la osteoporosis y comenzar a tratarla tempranamente? ¿Por qué es importante? Porque es que la osteoporosis se relaciona con las fracturas. Y mira, el problema de las fracturas es tan importante que más o menos el 50% de una persona que se fractura la cadera queda dependiente de la familia. Y un gran porcentaje, casi el 20%, podría morir en un año. Entonces tenemos que prevenir la osteoporosis. Aquí en la tabla podemos observar que a medida que aumenta la edad hacia abajo, también aumenta el riesgo de fractura, basado en la probabilidad o los factores de riesgo. La idea es comenzar tempranamente, porque si ustedes ven, cuando uno ya hace una intervención tardía, no vamos a salvar tantas caderitas como las salvaríamos si hacemos una intervención más temprana. Muy bien,
El tiempo se nos ha acabado. Agradecerles a ustedes por la atención. Espero que estos consejos les hayan trascendido en su corazón, así puedan ayudarle a sus familias a cambiar. Recuerden, hacer actividad física idealmente en el parque, someterse al sol entre las 8 y 9 de la mañana, consumir más leches vegetales, ajonjolí, quinoa, amaranto, almendras, y junto con esto visitar a tu médico para que tempranamente te podamos dar las pautas de prevención de fracturas. Gracias por la atención. Los esperamos el próximo martes aquí en Tardes del Sol.